Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación en Análisis Económico Semanal de Diálogo Ernesto López. Y aquí el país, todo el país, no va a salir adelante si no existe solidaridad. Y por eso nosotros hemos venido continuamente pidiéndole al sector, a los compañeros del sector privado, solidaridad en el tema de los fletes. Yo creo que el país necesita evitar comer muchas ansiedades. ¿Qué me refiero por esto? El tema de los hidrocarburos debe de ser tratado en una mesa más amplia, como lo hemos venido conversando con Nelson, ¿verdad? Que incluso hemos coincidido en la necesidad de un comité de infraestructura, logística y transporte, en el marco del cual, ¿verdad?, se pueda discutir una política nacional y en donde, por lo tanto, las decisiones que se van a tomar en un sector específico del transporte, que en este caso sería el transporte colectivo, se vea el impacto global. Es que en estos momentos no nos alcanza lo que genera el país para poder mantener la estructura de subsidios. Y si pensamos en el caso de los hidrocarburos, ¿verdad?, en el caso particular del petróleo, muy bien lo ha planteado Julio, ¿verdad?, cuál es la tendencia del precio del barril de petróleo, y que en tanto que es una energía no renovable y que son recursos finitos, uno debe pensar como economista que en el largo plazo esa es la tendencia, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de estar como muy claros de que también las soluciones en el uso del combustible y el precio del combustible deben de tener señales no necesariamente hacia la baja. Lo que quería decir yo es, también en este elemento de subsidios, en este elemento de petróleos, en este elemento de abusos, de precios, en todo esto aparece un tema permanente y un tema que yo he planteado permanentemente. El proceso de liberalización de los mercados de petróleo en Latinoamérica se dio sin tomar en cuenta que íbamos a tener abusos, que íbamos a tener posiciones dominantes, que íbamos a tener acuerdos entre los actores, y esto fue adrede. Yo quiero entender que los gobiernos que le apostaron al libre comercio, que le apostaron a la liberalización del precio del petróleo en los países nuestros, sabían de antemano que iban a existir todos estos elementos de abuso. Fíjate que en los gobiernos de Arena, en dos tramos de los gobiernos de Arena, dos presidentes insistían en que habían abusos de parte, por ejemplo, de las empresas petroleras en el mercado nacional. O sea, el libre mercado dejado sin ataduras, sin vigilancia real, sin leyes, en este país da pena, ¿verdad? Pero no existe una legislación en el comercio del combustible. Esto implica no solo apagar la emergencia de los tres elementos que mencionaba también Carlos Federico, con el tema de liquidez, con el tema también de política fiscal que tenemos encima y con las renegociaciones de préstamos con el Fondo Monetario Internacional, sino que también de alternativas específicas que nos ayuden a salir de ese pensamiento permanente y que de todas maneras termina repercutiendo en los bolsillos de las familias salvadoreñas. Quisiera comentar también que el costo que implica derogación hacia las familias salvadoreñas actualmente en transporte público está rondando en salarios mínimos. Por ejemplo, una persona que trabaja en el sector maquila está erogando aproximadamente el 8.38 de su salario, tomando en consideración la utilización solo de 2 buses. La pregunta clave es: ¿qué tan sostenible o sustentable van a ser en el tiempo mantener esta, o hay que racionalizar el tema de los subsidios, don Mauricio? Bueno, en mi opinión siempre he pensado de que los subsidios no hay que eliminarlos, o sea, el país tiene problemas sociales muy fuertes. La máxima crítica que se le hace al subsidio son dos. La primera es que no están focalizados. Y la segunda crítica es que la cantidad de recursos que se utilizan para el subsidio no focalizado, el país tiene dificultades para costearla. Entonces, las dos cosas son principalmente lo que más está impactando en la economía. Me llamaba la atención que empezaba por el subsidio a la energía eléctrica. Yo creo que es obvio que las personas que tienen en sus casas consumos menos de 100 kilowatts
tengan un subsidio. Son familias que tienen 1 o 2 focos en sus casas, prácticamente gente con muchas necesidades sociales. Pero lo que está pasando es que el subsidio está llegando hasta 300 kilowatts, y es interesante porque lo que quiero es relacionarlo con el tema de la industria. Porque la industria, o sea, para pagar todos esos subsidios, ahora que parte los está pagando la CEL, lo que han hecho es incrementar el precio de la tarifa eléctrica general. O sea, la industria está pagando en parte esos subsidios también. Entonces estamos perdiendo competitividad y manteniendo subsidios que no son focalizados. El otro tema es el del transporte público, donde es evidente que el subsidio del transporte público está mal diseñado. Es decir, yo no sé si saben que tiene que ver por viaje, es decir, los buses le dan tanto mensual por bus y los buses tienen que hacer tantos viajes. Y es bien frecuente encontrarse en la calle que los buses van vacíos porque están congestionando el tráfico, pero a veces están cumpliendo con el arreglo que tienen con el Ministerio de Transporte de que tienen que hacer tantos viajes. O sea, el subsidio debería ser a los pasajeros de bus, y para eso se tiene que implementar la caja única. Entonces, esto, es decir, el problema de la sustentabilidad tiene que ver con que no hay capacidad de fondos, y el problema de la eficiencia tiene que ver con que los subsidios lleguen no a los transportistas, sino que a los pasajeros. Ok, Carlos Federico, no sé si tienes algún comentario también, o pregunta. Bueno, yo coincido mucho con Mauricio en el sentido de lo que dijimos al inicio, que el subsidio es una política redistributiva para sectores de menor ingreso, que no tendríamos ningún problema en seguir otorgando el subsidio si no tuviéramos la situación de ingreso tan precaria que tiene el Estado, y un problema de caja al que se enfrenta, y una renegociación del stand-by con el Fondo Monetario que le impone también una serie de restricciones, pero que naturalmente hay que focalizarlo de una manera más apropiada, y creo que la mesa ha coincidido en eso. Así es que estamos en lo fundamental muy de acuerdo con el planteamiento que ha expresado el ingeniero Chusí. Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo Ernesto López.